Con Javier, Elena se cruzó por primera vez en una importante reunión de negocios. En ese momento, ella trabajaba como asistente de Andrés, un influyente inversor en grandes proyectos de construcción. Tan pronto como Javier la vio, perdió todo interés en las negociaciones. Sin esperar a que terminara la reunión, se acercó a ella, y sin disimular su admiración, le propuso ir a cenar. Elena no podía imaginar en ese momento que pronto se convertiría en una simple pieza en un juego cuidadosamente planeado por alguien más. A través de la ventana de la oficina, los atardeceres se volvían más oscuros. La gente se iba a casa, las luces se apagaban una tras otra, y Elena seguía trabajando en los papeles. Sus dedos recorrían los documentos con cansancio, su mirada se deslizaba distraídamente por las líneas, y sus pensamientos estaban lejos, alejados de las preocupaciones laborales. Ojalá pudiera escaparme de aquí por un día, suspiró mientras se recostaba en la silla y cerraba los ojos. De repente, la puerta se abrió de golpe, haciéndola sobresaltarse. En el umbral estaba Andrés, alto, en buena forma, con una mirada fría y penetrante. Elena, deja eso para mañana. Es hora de ir a casa. ¿Quieres que te lleve? Hablaba con calma, casi sin inflexiones. Gracias, pero no hace falta, yo voy sola, dijo Elena, sonriendo suavemente y comenzando a organizar los papeles en una pila ordenada. Como quieras, asintió él, y se fue, dejándola sola en la oficina. Elena exhaló profundamente, como si se hubiera quitado una mochila pesada de los hombros. El día había sido agotador, y la idea de ir a casa parecía un sueño. Se puso el abrigo, tomó su bolso, y se dirigió hacia la salida. La calle la recibió con aire fresco y la luz amarillenta de las farolas. Su mirada se fijó de inmediato en un coche negro estacionado al borde de la acera. Javier ya la esperaba, recargado despreocupadamente sobre el capó. Lucía como de portada de revista, traje impecable, cabello ligeramente desordenado, mirada confiada. Aquí está mi estrella, dijo con una sonrisa cálida, acercándose y tocando suavemente su mejilla con los labios. Elena también sonrió, de manera sutil. Hola, susurró ella, sintiendo como todo en su interior se detenía. Con una ligera gracia, él abrió la puerta para ella, y ella se sentó. En unos segundos, él ya estaba al volante, arrancando el motor. ¿Cómo estás, mi querida?, preguntó, echándole un vistazo rápido. Exhausta. He tenido muchísimo trabajo, dijo Elena, frotándose las sienes. ¿Y tú? Bien, respondió él, los bordes de sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. Y ahora, incluso mejor. Porque estás aquí. Al escuchar sus palabras, algo dentro de Elena brilló, como una chispa. Cada vez que él decía algo así, ella sentía que era la única mujer en su mundo, como si no existieran otras. Escucha, dijo Javier tras quedarse en silencio por un momento, como buscando las palabras. Mi proyecto está aún en suspenso. No hay nada concreto. Elena lo miró con ojos entornados, una chispa traviesa cruzó su mirada. Eso es lo que tú piensas, dijo con una sonrisa juguetona. En realidad, hay novedades. Javier se tensó, sus ojos brillaron con expectación. Se quedó quieto, mirándola fijamente. Le mencioné a Andrés que otras personas también están interesadas en tu idea. Lo dije con cautela, pero lo suficiente para que se alertara. No tardó en hablar con su abogado sobre algunos detalles hoy mismo. Javier se enderezó de golpe. Eres impresionante, simplemente fantástica, exclamó con entusiasmo. Se estiró, la abrazó por el cuello, la atrajo hacia sí y la besó, fuerte, con ansias, como si con ese beso quisiera decir más de lo que las palabras podían expresar. Debemos celebrar esto, susurró él cuando sus labios se separaron. El mejor restaurante de la ciudad nos espera. Es como si ya hubieras firmado el contrato, le dijo Elena con una sonrisa traviesa. Porque tú me diste la oportunidad. Y yo no soy de los que dejan pasar las oportunidades, respondió él con seguridad, mientras el coche comenzaba a rodar por la calle nocturna.
Un camarero con una camisa perfectamente planchada los condujo amablemente a una mesa acogedora junto a la ventana. Todo a su alrededor respiraba estilo, un ambiente de lujo discreto y misterio. «Este lugar es impresionante», dijo Elena, mirando el salón. Su voz estaba llena de admiración sincera. «Solo un lugar como este es adecuado para ti», dijo Javier con ternura, pasando las yemas de sus dedos por su mano, como si fuera accidental. En su mirada había algo magnético. Sabía cómo ser tan atento, tan cálido, y eso desarmaba. Ella captaba cada uno de sus movimientos, inhalaba cada momento. No quería pensar en lo que pudiera ser falso, en ese momento solo se sentía especial. El camarero trajo vino, Javier llenó las copas con cuidado y levantó la suya, mirándola fijamente a los ojos. «Elena, sin ti todo sería diferente, muy diferente». Su voz sonaba baja, suave, envolvente. Ella sonrió suavemente, levantó su copa y la chocó ligeramente con la de él. «Solo hice lo que pude», respondió modestamente y tomó un sorbo. Javier se rió y negó con la cabeza. «Hiciste lo imposible. Le diste el impulso que lo cambió todo. Si Andrés invierte, será un verdadero avance». Elena se sonrojó un poco por sus palabras, pero en sus ojos brillaba el orgullo. Sabía lo mucho que significaba este proyecto para él. «¿Y ahora qué?», preguntó con ligera curiosidad. Javier pensó brevemente, girando la copa entre sus manos. «Ahora hay que llevarlo hasta el final. Andrés es un hombre complicado. No solo hay que convencerlo, tiene que creerlo por sí mismo. Y aquí sin ti no hay forma». «¿Quieres que siga siendo su, digamos, puente?», preguntó ella, mirándolo atentamente. Él asintió, sin apartar la mirada. Su mano cubrió suavemente la de ella. «Todo lo que hago, lo hago por nosotros. Este proyecto puede cambiar nuestra vida. Es una oportunidad, para mí, y para ti». Ella lo miró largo rato, como tratando de entender si decía la verdad o si simplemente jugaba bien. Pero algo en su interior respondió. Quería creer. Y mientras la noche se desplegaba lentamente en una sucesión de momentos hermosos, Elena se dio cuenta de que una y otra vez se sentía atraída por su voz, por sus ojos, por sus promesas. El camarero colocó en la mesa unos exquisitos aperitivos, y la conversación fluyó con naturalidad. Rieron, comentaron sobre los últimos sucesos, recordaron anécdotas divertidas. En un momento, Javier tomó la mano de Elena, y en el aire flotó un silencio lleno de algo mucho más importante. «No tienes idea de lo que significas para mí», dijo él, bajando un poco la voz. Sus palabras sonaban tan sinceras que Elena se quedó sin aliento. De repente, él se levantó lentamente de la mesa, sacó una pequeña caja de su bolsillo interior y se puso de rodillas frente a ella. Durante unos segundos, todo a su alrededor se detuvo. En el salón se hizo una pausa llena de expectación. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarlos. Algunos se congelaron con la copa en la mano, y otros ya habían sacado sus teléfonos para grabar. «Elena, mi amor, ¿te casarías conmigo?», abrió la caja, donde brillaba un anillo con un diamante, mientras atrapaba su mirada. Ella pareció sumirse en un sueño, en el mismo que había imaginado muchas veces, pero nunca pensó que se haría realidad tan de repente. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que todo el restaurante podía oírlo. Javier la miraba, seguro, tranquilo, y en su mirada había una promesa, el futuro. «Claro que sí», susurró ella, casi sin creer que estaba sucediendo. El restaurante estalló en aplausos, alguien gritó alegremente. «¡Que vivan los novios!». Los camareros sonrieron, algunos incluso aplaudieron. Javier se levantó, le puso el anillo en el dedo con delicadeza y la abrazó, besándola con ternura y pasión. «No tienes idea de lo feliz que estoy. Y te prometo que nunca te arrepentirás de haber dicho ese sí», le susurró al oído. Ella apretó fuertemente su mano en respuesta, mirándolo con una confianza tan profunda, como si le hubiera entregado la llave de todo lo que llevaba dentro. En ese momento,
Elena estaba absolutamente segura de que había tomado la decisión correcta. No se le ocurrió que esa noche marcaría el inicio de una cadena de eventos mucho más complicados de lo que parecía a simple vista. Salieron del restaurante entre flashes de cámaras y miradas de aprobación de los demás, y pronto llegaron a su casa. Su ático los recibió con la suave luz de las lámparas, el delicado aroma de la madera cara y una sensación de calma. «Sabes, junto a ti olvido el sentido común», dijo ella en voz baja. «Eso está perfecto», murmuró él, sujetándola por la cintura. «Porque quiero disolverme en este momento. En nosotros». «¿Eres feliz?», preguntó ella. «Más que nunca», respondió él con certeza. «Y sabes, he estado pensando. ¿Qué tal si no lo dejamos para después? Vamos a casarnos en un mes». «¿En un mes? ¿Estás bromeando?» «En absoluto. ¿Por qué esperar? Quiero que te conviertas en mi esposa lo antes posible». «Pero es demasiado rápido», frunció el ceño. «Ni siquiera hemos hablado de dónde, cómo, a quién invitar». «Eso no importa, nos amamos, eso es suficiente», dijo él. «¿Acaso no quieres ser mía oficialmente ya?» Ella le respondió con una sonrisa tenue, pero algo inquietante le apretó el pecho. Había algo extraño en su voz, en ese impulso repentino, como si detrás de tanta prisa se escondiera algo más, algo que él no estaba diciendo. «¿No crees que deberíamos pensarlo un poco más?», dijo con cautela. Javier se irguió al instante y su mirada se volvió inesperadamente seria, incluso dura. «No, he buscado a una mujer como tú durante demasiado tiempo. Y ahora que te encontré, no pienso perder ni un solo día», esbozó una sonrisa, pero en sus ojos brilló algo depredador. «Y por cierto, mañana llama a Andrés, dile que está invitado a nuestra boda». Elena alzó las cejas, entrecerrando los ojos, sin entender del todo hacia dónde quería ir Javier. «¿De verdad quieres que mi jefe esté en nuestra boda? ¿Qué sentido tiene eso?» «Es una figura importante en tu vida», respondió Javier con total naturalidad, como si hablara de algo evidente. «Igual se va a enterar, así que mejor invitarlo directamente». Ella se quedó pensativa un instante, tratando de intuir si había algo más detrás de sus palabras. Luego asintió. «Está bien, hablaré con él mañana». A la mañana siguiente, Elena entró en la oficina de Andrés con su tablet en la mano. Sentía un leve nerviosismo, no tanto por el trabajo, sino por el tema personal que tenía que mencionar. Las palabras sobre la boda se le quedaban atoradas en la garganta. «Buenos días, Andrés», dijo tocando el marco de la puerta antes de entrar. «Adelante, Elena», respondió él con una sonrisa afable. «¿Qué novedades tenemos?» «Tiene una reunión con los socios en 3 horas», empezó ella sin mirarlo, centrando la vista en la pantalla de la tablet. «Todos los documentos están listos, solo falta revisarlos y firmarlos». «Perfecto. ¿Algo más?», la observó con más atención, percibiendo cierta duda en su tono. Elena dudó un segundo, se mordió el labio y luego, tras inhalar profundo, se decidió a hablar. «Hay algo más, pero no es sobre trabajo. Javier me pidió matrimonio, y nos casaremos el próximo mes. Quisiera invitarlo a la ceremonia». Andrés alzó las cejas, pero enseguida su rostro se iluminó con una sonrisa. Se levantó de la silla y se acercó. «¡Qué noticia tan maravillosa, Elena! Claro que iré, ¿cómo podría perderme un día así?». Sintió que se le quitaba un peso de encima. Sus palabras le calentaron el corazón. Andrés no era solo su jefe, con el tiempo se había convertido en un mentor, alguien que veía en ella mucho más que una asistente. «Gracias», murmuró con gratitud. «Ahora me veo obligado a conocer a tu prometido en persona», dijo con una sonrisa cálida. «Quiero asegurarme de que realmente esté a la altura de una mujer como tú». Elena soltó una risa suave. «Es un buen hombre, de verdad». «Eso espero», asintió con seriedad. «Y si algún día necesitas hablar o pedir consejo, estoy aquí». «Eso significa mucho para mí», respondió ella, conmovida por sus palabras. Ya de camino a la puerta,
escuchó que Andrés decía: y dile a Javier que si está interesado en el contrato, tenga todos los documentos listos. Estoy listo para firmar mañana mismo. Ella asintió, sonrió y salió, sintiendo una dulce anticipación en el pecho. Todo avanzaba, la relación, la carrera, los planes. Todo parecía casi perfecto. Solo que, ¿por qué sentía que algo no cuadraba? Como si la realidad prometiera más de lo que podría sostener. De regreso en su oficina, Elena cerró la puerta con cuidado y enseguida sacó el móvil. El corazón le latía más rápido de lo normal. Quería contarle a Javier cuanto antes. Compartirlo, escuchar su reacción, sentir su apoyo. Marcó su número, el teléfono sonó, y al poco, su voz, familiar, cálida, respondió. Hola. ¿Pasó algo? Hablé con Andrés. Está dispuesto a firmar el contrato mañana, dijo ella, intentando sonar tranquila, aunque la tensión se notaba en su voz. No puede ser, exclamó Javier. Eres increíble, lo logramos. Estoy orgulloso de ti. Elena sonrió, presionando el teléfono contra su oído. Pero dentro de ella, esa sensación extraña seguía viva, como si todo estuviera demasiado bien. Como si bajo el envoltorio brillante se escondiera un mecanismo complejo, a punto de desmoronarse. ¿Estás segura de que todo va a salir bien?, preguntó en voz baja. Más que seguro, respondió él con firmeza. Esto recién empieza. Y tú eres lo mejor que me ha pasado. Elena sintió un leve alivio. Su seguridad siempre la tranquilizaba, como un ancla. Pero la ansiedad conocida volvía a levantarse, silenciosa. Y si algo no sale como esperamos, lo enfrentaremos juntos, ¿verdad?, dijo ella, intentando acallar sus miedos. Te amo, le dijo Javier, en su voz no había duda, solo una ternura genuina. Elena cerró los ojos para contener la emoción. Él era su apoyo. ¿O tal vez ella era el suyo? ¿Quién sabe cómo era en realidad? A punto de abrir los ojos de nuevo, la llamada se cortó. Suspiró aliviada, un poco avergonzada por la intensidad del momento, y volvió a sus notas, obligándose a concentrarse. Pero los pensamientos se le escapaban, invadidos por la sensación de que todo cambiaba demasiado rápido. Mientras tanto, Nora, la mujer con la que Javier pasaba las noches, estaba sentada sobre su escritorio. Tenía unos papeles en las manos que hojeaba distraídamente, observándolo con evidente interés. ¿Y entonces?, preguntó con una sonrisa pícara. ¿Todo marcha según el plan? Javier se recostó en la silla, mirando más allá de ella, con una sonrisa apenas perceptible. Mañana todo estará en regla, dijo con calma. Pero en su voz ya no había el entusiasmo de antes. Sonaba frío, calculador, como si pesara cada paso con detenimiento. Ahora pasamos a la segunda parte del juego. Nora, jugueteando con un mechón de cabello, se inclinó hacia él, buscando su mirada. ¿Y cuándo empieza la siguiente etapa? Dijiste que ya todo estaba preparado, me muero por ver qué sigue. Sus ojos brillaban con picardía. Javier se inclinó hacia adelante, y su mirada adquirió una frialdad helada. Parecía elegir con precisión cada palabra. Ahora lo más importante es no desviarnos del camino, dijo en voz baja, pero firme. Todo tiene que salir como reloj. Andrés no tiene idea con quién está tratando. Claro que no lo sospecha, rió Nora, poniéndose de pie con elegancia. En su forma de moverse había una seguridad casi arrogante, como si supiera perfectamente cómo iba a terminar todo. Pero eso no importa, añadió Javier. En cuanto firme, obtendremos todo lo que queremos. Nora asintió en silencio, aunque en sus ojos apareció una leve sombra de duda. ¿Estás 100% seguro de que no has pasado por alto ningún detalle? ¿De que todo está bajo control? Javier apretó la mandíbula y se inclinó lentamente hacia ella. Su voz era apenas un susurro, pero en ella resonaba una firmeza casi cruel. No dudes ni por un segundo, dijo, y Nora sintió que el aire se le escapaba por un instante. Todo marcha según el plan. La sala de reuniones era amplia,
iluminada por una luz natural suave que entraba a raudales por los ventanales panorámicos. Desde esa altura, la ciudad parecía rendirse a sus pies, como si también reconociera la importancia de lo que allí estaba ocurriendo. El ambiente estaba cargado de tensión, meses de trabajo y quizás una vida completamente nueva estaban en juego. Elena estaba sentada frente a Javier y Andrés, y con cada segundo la presión parecía crecer. Aquella reunión podía ser un punto de inflexión. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Javier se mostraba completamente centrado. Su postura era firme, sus movimientos, medidos. Sostenía los documentos como si no tuviera solo papeles en sus manos, sino el control total de la situación. Sus ojos entrecerrados reflejaban la mirada de un depredador que sabe que está a punto de lanzar el ataque. Andrés, dijo, extendiendo la mano. Me alegra que sigamos colaborando. Andrés, alto, de semblante serio, con la mirada de un negociador curtido, le devolvió el apretón con firmeza. Su cortesía apenas disimulaba el cansancio en sus ojos. Igualmente, respondió con calma, aunque en su voz se percibía cierta cautela. Solo quiero dejar algo claro, confío en ti, Javier. Pero lo más importante para mí es el resultado. Y Elena. Le dirigió una leve inclinación de cabeza, un gesto en apariencia casual, pero que hizo que Elena contuviera la respiración. La mirada de Andrés era directa, casi penetrante. No solo la observaba, parecía intentar leerle el pensamiento, descifrar lo que incluso ella misma no se atrevía a admitir. Y eso la incomodó. Fue ella quien me convenció de que tú eras el socio adecuado, añadió Andrés, con un tono que de pronto se volvió más cálido, casi personal. Sin su seguridad, no habría considerado tu propuesta. Pero Elena me explicó que esta alianza era una oportunidad que valía la pena aprovechar. Elena respondió con una leve sonrisa contenida. Gracias, Andrés. Las palabras eran correctas, pero en su voz se notaba una frialdad sutil, como si debajo del discurso cortés se escondiera algo que no se atrevía a decir en voz alta. Javier captó eso al instante. Tenía un talento especial para percibir hasta el más mínimo cambio en el ambiente, y reaccionó como si hubiese recibido una señal. Ya que oficialmente estamos entrando en la recta final, dijo, me gustaría proponerles algo más. Su tono era ligero, casi amistoso, pero detrás de esa naturalidad se escondía una confianza absoluta. Andrés entrecerró los ojos. No parecía entusiasmado, pero tampoco lo descartó de inmediato. ¿Y qué propones?, preguntó, lanzándole una mirada rápida a Javier. Un paso adicional, respondió él con una media sonrisa astuta. En este sector no basta con mantenerse a flote, hay que marcar el ritmo. Con tu respaldo, no solo podremos expandir el proyecto, sino llevarlo a un nivel completamente distinto. Aunque aún estamos afinando los detalles, te aseguro que la idea lo vale. Andrés se inclinó hacia adelante lentamente. Sus ojos se afilaron. No solo escuchaba, analizaba cada palabra, tratando de desenredar la retórica y ver qué había detrás. Entiendo, dijo al fin. Y por cierto, Elena, tu prometido presenta propuestas interesantes. Pero todo dependerá de cómo tú logres desarrollarlas. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sus palabras llevaban un matiz incómodo, como si la consideraran una figura secundaria. Revisaré cuidadosamente las propuestas de Javier, respondió con tono firme, sin dejar que su voz la traicionara. Y me aseguraré de llevarlas al mejor resultado posible. Estoy decidida a hacer todo lo necesario para que el proyecto avance. Andrés no dijo nada, simplemente le tendió una carpeta con los documentos. Este es un momento clave, comentó Javier. Su rostro reflejaba decisión, estaba más que listo para el siguiente paso. Esto marca el inicio de una nueva etapa. Y de aquí en adelante, solo queda avanzar. El silencio en la sala se hizo denso, como el aire antes de una tormenta. Firmar ese contrato era cruzar un umbral. Pero Elena no sentía euforia, al contrario, algo en su interior se resistía. Su mirada se desvió hacia Javier. Él estaba recostado en su silla, con una leve sonrisa.
Y aún así, en sus ojos brillaba algo inquietante. Algo que la hizo encender sus alarmas. Elena, la llamó de pronto Andrés. Deberías tomarte un descanso. Te lo has ganado. Ella lo miró, confundida. Un descanso, repitió, sin comprender del todo. Tómate una semana, asintió él, con calidez en la voz. La boda se acerca, y necesitas tiempo para prepararte como es debido. Las palabras, prepararte para la boda, activaron un enjambre de pensamientos en su mente. Gracias, dijo, sintiendo como el peso en sus hombros disminuía un poco. Elena estaba de pie frente al espejo en su habitación y observaba su reflejo. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirle algo. Debería sentirse emocionada, feliz. Al fin y al cabo, se trataba de su boda, un momento que tantas personas esperan con ilusión. Pero en su pecho solo había un nudo apretado. Su mente era un caos de expectativas ajenas, dudas propias, y la sensación de estar siguiendo un guión escrito por alguien más. Como si en lugar de vivir sus deseos, estuviera cumpliendo un plan ajeno. Sobre el sofá reposaba una ordenada pila de invitaciones, las mismas que encargó hacía poco. El primer paso estaba dado. Algo pequeño, y sin embargo, su corazón seguía encogido. ¿Sigues viva por ahí? La voz de Javier llegó desde el pasillo. Elena se volvió al oír el sonido. Él estaba en la puerta, relajado, confiado hasta el punto de parecer arrogante. Como si todo ese mundo girara según su propio guión. Estoy bien, respondió ella, aunque incluso a sus propios oídos sonó poco convincente. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Lo miró, y de pronto dijo en voz alta lo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? Javier entró despreocupadamente en la habitación, ajustándose el cuello de la camisa, y se acercó. Sus ojos la recorrieron con esa atención habitual, aunque sin mucho calor. ¿Tienes dudas? ¿O estás empezando a dudar de lo nuestro?, preguntó con una ligera sonrisa. Ella lo observó con detenimiento. La misma mirada de siempre, segura, calculada. Sabía decir lo que había que decir, pero detrás de sus palabras no se percibía auténtico compromiso. Es solo que todo esto me está sobrepasando. No puedo concentrarme. Siento como si estuviera en una especie de niebla, dijo Elena. Él hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. Basta ya, todo está bajo control. Te lo dije, yo me encargo de todo. No te cargues con cosas innecesarias. Pero sus palabras no la tranquilizaron. Al contrario, algo dentro de ella se encogió. Una mezcla de ansiedad y desilusión. ¿Y la lista de invitados? ¿Revisaste todo?, preguntó, tratando desesperadamente de cambiar de tema, de acallar el ruido en su interior. Javier se acercó a la mesa, tomó el papel con los nombres con desgano y apenas lo miró. Todo está según el plan. Deja de preocuparte por tonterías. Tú solo ponte el vestido y sonríe. Lo demás corre por mi cuenta. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Suaves, invisibles, pero certeras. La habían encasillado en una imagen bonita. Solo tenía que lucir bien, como si esa fuera su única función. Escúchame, dijo Elena en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. No quiero ser solo una espectadora en mi propia boda. Quiero sentir que formo parte de esto, de verdad. No quiero estar ahí como si fuera parte de la decoración. El rostro de Javier se tensó por un segundo, pero enseguida volvió a su expresión habitual, imperturbable. Todos jugamos nuestros papeles, Elena, dijo con un tono más frío. Tal vez deberías tomarte esto con un poco más de ligereza. Antes de que ella pudiera responder, sonó el teléfono sobre la mesa. Javier contestó de inmediato y su atención se desvió por completo hacia la persona del otro lado. Ya no estaba allí con ella. Estaba en otra conversación, en otro mundo. Elena se levantó en silencio, salió de la habitación y bajó rápidamente las escaleras. No podía quedarse ahí ni un segundo más.
En la terraza la esperaba Emilia, su confidente, la que siempre estaba cerca, la que no hacía demasiadas preguntas, pero entendía todo con solo mirarla. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga, sentándose a su lado. Elena bajó la mirada y entrelazó los dedos de las manos. No entiendo por qué acepté todo esto, murmuró. Lo amo, pero a veces siento que estamos corriendo hacia algo sin siquiera mirar atrás. Emilia le tomó la mano con ternura. Solo estás nerviosa, dijo con una sonrisa suave. Todo pasará, y vas a ser la mujer más feliz. Quiero creer eso, susurró Elena. Tenía un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Javier apareció en la terraza. Su rostro adoptó de inmediato una expresión seria. Tengo que salir. No se aburran sin mí, dijo mientras ya se daba la vuelta para marcharse. Elena se levantó e hizo un paso hacia él, pero por dentro sentía una confusión aún mayor. Su partida solo la intensificó. Más tarde, en la habitación, volvía a estar frente al espejo, probándose el vestido. Blanco como la primera nevada. Impecable. «Estás deslumbrante», exclamó Emilia, abrazándola con entusiasmo. Sus ojos brillaban de emoción. Pero lo que Elena veía en el reflejo no era emoción. Veía a una chica que intentaba convencerse de que todo estaba bien, aunque su corazón ya comenzaba a decir lo contrario. Pasó un mes, y finalmente llegó el gran día. Elena estaba en su habitación. Le temblaban ligeramente las manos, y su corazón latía con fuerza. Ese día debía convertirse en la esposa de Javier. Todo estaba listo, el vestido, el lugar de la ceremonia, los invitados. Pero algo no encajaba. Todo le parecía irreal, como si viviera la vida de otra persona. En su mente se mezclaban emociones, alegría, ansiedad, y una vaga certeza de que aquello no era realmente suyo. Sus pensamientos se interrumpieron con un leve golpe en la puerta. «Elena, ¿estás lista?», se oyó la voz de Emilia, cargada de cariño y una pizca de preocupación. «Estoy lista, aunque no sé si estoy segura de que esto es lo correcto», confesó mirando su reflejo, sintiéndose ajena a sí misma. Emilia entró en la habitación, se acercó y le tomó la mano. «Lo amas, y él te ama. ¿Para qué darle tantas vueltas? Es tu día, disfrútalo», le dijo con dulzura, intentando transmitirle confianza. Elena cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Tienes razón, estoy abrumada, eso es todo». Emilia asintió con una sonrisa, comprendiendo que no era momento para más palabras. La ceremonia había comenzado y los invitados ya se reunían en el salón. Javier esperaba en el altar, con su mirada tranquila y decidida. Elena empezaba a entender que ese era el instante que cambiaría su vida para siempre. Paso a paso, caminaba por la alfombra roja, sintiendo las miradas de los invitados, curiosas, pero también cargadas de una sutil desconfianza. Aquellas miradas no encajaban con la imagen que ella había imaginado para ese día. Javier le tomó la mano con fuerza. Sus dedos se clavaron en su piel, haciéndole daño, pero ella no dijo nada. Las promesas comenzaron según lo planeado. Pero justo cuando Elena empezó a decir las suyas, una voz alta y clara interrumpió la ceremonia. «Un momento, por favor», dijo Nora, avanzando entre los invitados. Elena se quedó inmóvil. Nora. Allí estaba, en medio del salón, con una sonrisa autosuficiente que no tenía nada que ver con el momento. En sus manos sostenía un control remoto. Pulsó un botón, y en la pantalla aparecieron unas fotografías. En una de ellas, Elena se vio sin ropa, en brazos de otro hombre. Todo se detuvo. Era una mentira, algo completamente ajeno, pero la sensación de que su vida acababa de ser destrozada era insoportable. No podía hablar. No podía creer lo que veía. Los murmullos llenaron el lugar. Los invitados se miraban entre sí mientras sacaban sus teléfonos para grabar el escándalo. Elena sintió como su mundo se venía abajo. «Eres una traidora», gritó Javier, su rostro rojo de ira.
Le soltó la mano con violencia, y ella casi cayó al suelo. No fui yo, musitó Elena, luchando por mantener la compostura. El miedo le oprimía el pecho. Todo era una farsa, pero nadie parecía querer escucharla. La mirada de Javier era gélida, cargada de desprecio. ¿De verdad creíste que no me iba a enterar? Estuviste con él, me traicionaste. No te traicioné, todo esto es mentira, gritó ella, intentando alcanzar su corazón. Pero en sus ojos ya no quedaba nada. Solo odio. Detrás, Nora seguía con esa sonrisa cruel, como si disfrutara cada segundo. No sabía que eras así, Elena, dijo Nora, acercándose con una mirada de superioridad. Juraste fidelidad, y mira en lo que terminó todo esto. Javier se volvió hacia ella, su rostro lleno de repulsión. Tú no tienes derecho a hablarme de fidelidad, respondió con voz helada. Todo alrededor de Elena se volvió un sueño roto, una pesadilla devastadora. La boda que tanto había planeado, ahora era una humillación pública que no podía detener. Javier sacó unas monedas del bolsillo y las tiró frente a ella, como una burla. Para que empieces tu nueva vida, dijo con una frialdad vacía. Elena no podía moverse. Todo por lo que había luchado se derrumbaba en segundos. Todo lo que construyó, desaparecía. Miró a los invitados. Sus rostros estaban cargados de juicio. Nadie la defendió. Estaba sola. Entonces se acercó Andrés. Así que por eso mi competidor tuvo acceso a la información, su tono era duro. La de la foto eres tú, ¿no? ¿Todo esto fue una actuación? El corazón de Elena se encogió. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, sin que ella tratara de esconderlas. No solo me traicionaste a mí. Traicionaste tu propia dignidad. Estás despedida, dijo Andrés, sin ocultar su decepción. Emilia corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. No les hagas caso. Esto es justo lo que quieren, verte destruida, susurró con firmeza. Juntas salieron del lugar. Elena estaba en shock, incapaz de recuperar el aliento después de una escena tan brutal. Abandonó su ciudad natal, decidida a empezar de nuevo, lejos de todo lo ocurrido. Mientras tanto, Javier, como siempre, salió ganando. Su propuesta a Elena no fue más que una jugada estratégica para presionar a Andrés a firmar el contrato. La usó como una ficha, y luego la sacrificó, dejándola como culpable ante todos para no manchar su reputación. Pasaron 5 años. 5 años de dolor, de mentiras y reconstrucción para Elena. Años duros. Pero Javier no sufrió igual. Él creía que todo seguía bajo control. Sin embargo, ahora la situación había cambiado. Javier estaba en su oficina, hundido entre informes y papeles sin sentido. Todo lo que había construido empezaba a desmoronarse. Su escritorio era un caos, y su mente también. El tiempo se le escapaba de las manos, y su mundo se venía abajo frente a sus propios ojos. Su ánimo era nulo. No sabía cómo reparar lo que estaba destruido. De pronto, llamaron a la puerta del despacho. Javier no esperaba a nadie, así que ni siquiera levantó la vista. Adelante, dijo, sin dejar de mirar los documentos. La puerta se abrió, y ella entró. Elena. Su corazón se detuvo por un instante. Todo en ella le resultaba familiar, su forma de caminar, su mirada, la seguridad en sus movimientos. Pero 5 años no habían pasado en vano. Ya no era la chica insegura de antes. Frente a él estaba una mujer hermosa, fuerte, segura de sí misma. Y estaba allí, justo delante de él. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende verme?, dijo ella con una sonrisa irónica, sentándose frente a él con esa expresión autosuficiente que él tan bien recordaba. Javier se quedó paralizado. No podía creer lo que veía. Ella estaba ahí, tan segura, tan firme. Todo el equilibrio que intentaba mantener se desmoronó en un segundo. Su corazón latía con fuerza, mientras una mezcla de emociones cruzaba su mirada.
Elena lo observaba con una sonrisa tranquila, y en sus ojos brillaba la determinación de quien ha recorrido un largo camino. Me enteré de que tu empresa está a punto de colapsar, dijo con tono ligero, casi burlón, como echando leña al fuego. Viniste a reírte de mí, su voz sonó débil, cargada de una rabia contenida. ¿A burlarte de mi caída? Elena negó suavemente con la cabeza. Su rostro no mostraba agresividad, solo calma. Claro que no, respondió con una sonrisa serena. No soy como tú, Javier. Hizo una pausa. Su sonrisa se ensanchó un poco, y entonces sacó de su bolso un pequeño puñado de monedas. Aquí tienes tus monedas, Javier. Te las devuelvo, dijo, dejándolas sobre la mesa. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Javier no se movió. No podía entender qué estaba pasando. Miró esas monedas como si fueran el símbolo de todo lo que había hecho mal, de cómo la humilló y traicionó. Ella se fue, y él se quedó inmóvil. Cada moneda era como una herida abierta, como un recuerdo torcido del momento en que destruyó su dignidad. Cuando la puerta se cerró, Javier se llevó las manos a la cabeza. Su rostro se retorcía de dolor, con una pesadez en el pecho que apenas podía soportar. Era demasiado. Demasiadas pérdidas. Un instante después, la puerta volvió a abrirse. Nora entró en el despacho. ¿Es cierto? ¿Ella vino aquí?, preguntó con un tono entre asombrado y alarmado. Javier apretó la mandíbula. No tenía ganas de explicaciones, pero la molestia se le escapó igual. Vino, respondió entre dientes, conteniéndose. Nora avanzó lentamente, mirando todo con atención. Sus ojos se fijaron en las monedas sobre el escritorio. ¿Y tú dejaste que se burlara de ti así? Javier apartó las monedas con gesto brusco. Su mirada se oscureció. ¿Cómo se enteró de que la empresa está en crisis? Nora se levantó de golpe. ¿Y qué piensas hacer ahora?, gritó. Javier soltó un suspiro, y su mirada se volvió dura. Golpeó el escritorio con ambas manos, como si intentara contener su desesperación. No entiendes nada, Nora, gritó, con una voz que cortaba como un cuchillo. Todo lo que construí se está yendo al demonio. Si no compran esta maldita empresa, voy a perderlo todo, incluso mi casa. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sus palabras eran como un grito ahogado, y Nora retrocedió visiblemente afectada. Encontraremos una solución, dijo con voz suave, aunque temblorosa, llena de preocupación. Javier no aguantó más. Explotó. ¿Una solución?, gritó como una explosión de rabia. No hay salida, Nora, si no la compran, lo pierdo todo. Hasta el techo que tengo sobre la cabeza. ¿No lo entiendes? Nora enmudeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y dio un paso atrás. No me grites, susurró, intentando no quebrarse. Se dio la vuelta y salió corriendo del despacho antes de que él pudiera decir nada. Javier se quedó solo. Volvió a mirar el escritorio, y las monedas que había dejado Elena. Y entonces, por fin, lo comprendió. Ella no había perdido, no. Solo había dado un paso atrás. ¿Y ahora? ¿Quién sabe de lo que era capaz? En la cabeza de Javier se arremolinaban los pensamientos. Todo lo que había vivido en las últimas semanas, todo lo que le había sucedido, giraba como un torbellino en su mente. Entonces sonó el teléfono, como un trueno en un cielo despejado. Dio un respingo por la sorpresa. «Hola», contestó, intentando disimular el temblor en su voz. Al otro lado de la línea se oía un leve ruido, como de papeles siendo ordenados. Luego, un hombre habló con serenidad, pero con cierta tensión en la voz. «Javier, estamos listos para comprar tu empresa», dijo sin prisas. Javier se quedó paralizado. Aquellas palabras llegaron tan de repente que tardó unos segundos en entender su significado. Su corazón empezó a latir con fuerza. Todo aquello con lo que había soñado durante tanto tiempo estaba a punto de hacerse realidad. Con voz vacilante, murmuró:
¿De verdad han tomado la decisión? Sí, todo está listo, respondió la voz con calma. Los documentos ya están preparados, deberías tenerlos en tu correo. En cuanto nuestro director regrese del viaje, firmaremos de inmediato. Javier sintió como la tensión en su cuerpo comenzaba a aflojar. Un sentimiento largamente esperado comenzó a nacer en su pecho. Era una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Se obligó a mantener la compostura para no dejar escapar todo lo que sentía dentro. ¿Cuándo será?, preguntó, sin disimular su impaciencia. ¿Cuándo firmamos? Necesito saberlo lo antes posible. Podemos cerrar el trato en unos días, aseguró el interlocutor con el mismo tono firme. Todo estará en orden, no te preocupes. Sentado en su silla, Javier intentaba asimilar lo que acababan de decirle. No podía creer que su empresa, que parecía condenada, pudiera salvarse. No tienes idea de lo que esto significa para mí, dijo con voz entrecortada. De verdad, les estoy muy agradecido. Lo entiendo, Javier, respondió la voz al otro lado. Colgó el teléfono, pero las emociones lo desbordaban. No podía quedarse quieto. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Caminó por la oficina, como queriendo liberar la tensión. Todo podía cambiar. Esta era la oportunidad que no podía perder. Se acercó al escritorio, abrió su correo y encontró el mensaje. Era de aquellas personas que podían salvarlo. Javier abrió rápidamente el archivo adjunto y vio los documentos con la propuesta. Nora, gritó de pronto, dándose cuenta de que tenía que tomar decisiones en ese mismo instante. Nora entró corriendo a la oficina. ¿Hablas en serio?, preguntó, sin poder creer lo que oía. Sí, respondió Javier, con la voz cargada de emoción. Enviaron el contrato. Todo era tan increíble. Había estado al borde del abismo, y de repente, aparecía esta salvación. Nora se sentó frente al escritorio y comenzó a leer con atención el contrato recién recibido. No lo puedo creer, dijo por fin Nora, levantando la vista del monitor. ¿Has leído lo que dice aquí? ¿Quién demonios se atrevería a comprar una empresa que está prácticamente en ruinas? Es increíble. Sus ojos no lograban comprender cómo algo así era siquiera posible. Espera, continuó ella. Hay un detalle que me preocupa. Javier se acercó rápidamente al escritorio, el corazón volvió a latirle con fuerza. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tensa y preocupada. Todo esto parecía demasiado bueno para ser cierto. Mira, dijo Nora, aún sorprendida. Aquí dice que el contrato solo se firmará si tú aceptas trabajar con ellos como secretario durante un año. Es su condición principal. Las palabras de Nora quedaron suspendidas en el aire como un peso insoportable. Javier tardó en procesar lo que acababa de oír. Su rostro se tornó pálido y sus ojos se agrandaron por el impacto. «¿Qué tontería es esta?», exclamó con voz áspera y alterada. «¿Secretario? ¿Cómo puede ser eso posible? No entiendo cómo se supone que voy a vivir con esto». Nora, mordiéndose el labio por costumbre, volvió a mirar la pantalla con atención. «Javier», dijo con tono suave, aunque con un matiz de preocupación. «Está claro que quieren humillarte. Esto no es casualidad». Javier le lanzó una mirada confundida. Su mente era un caos. Las preguntas no paraban de surgir, cada vez más fuerte dentro de él. ¿Por qué me eligieron a mí para este papel? ¿Por qué no a otro? ¿Quién firmó este contrato?, insistió con inseguridad, pero sin rendirse. Nora se encogió de hombros con una mirada de leve impotencia. «No lo sé», respondió con culpa en la voz. Todo esto le parecía absurdo. No podía creer que la salvación que tanto había esperado viniera con una condición tan dura y humillante. ¿Por qué tengo que arriesgar mi reputación para salvar esta empresa? ¿Por qué ese precio? Nora, al ver su desconcierto, trató de calmarlo un poco. Tal vez no sea tan terrible como crees, dijo con voz suave y cálida, aunque poco convincente.
Al menos no perderás tu casa, podrás pagar tus deudas. Javier suspiró con fuerza. Parece que no tengo opción. El día que tanto había esperado por fin había llegado. Javier estaba sentado en la sala de reuniones, jugueteando nerviosamente con una pluma. El tiempo pasaba lento, y cada tic-tac del reloj parecía golpearle el pecho. Este era el momento decisivo. Todo lo que había construido dependía de esa firma. Estaba al borde, y lo único que le quedaba era dar un paso hacia lo desconocido. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre alto, vestido con un traje impecable. Su presencia irradiaba autoridad, y su mirada era fría y penetrante. Caminaba con la seguridad de quien sabe que tiene el control. «Ricardo», dijo Javier, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Intentaba ocultar la tensión, pero su voz delataba los nervios. «Un placer conocerte». «Javier», respondió el hombre, estrechando su mano con tal firmeza que Javier sintió como la tensión le recorría todo el cuerpo. Se sentaron a la mesa, y Javier sintió como la mirada de Ricardo se clavaba en él. Parecía que ese hombre podía leerle los pensamientos. Todo en su actitud, desde la seguridad tranquila en sus movimientos hasta su mirada penetrante, le generaba inquietud. «¿Ya has revisado la propuesta?», preguntó Ricardo sin apartar los ojos de él. «Sí», respondió Javier, incapaz de ocultar su nerviosismo, girando el bolígrafo entre los dedos. «¿Estás conforme con todo?», insistió Ricardo, manteniendo fija su mirada. Javier echó un vistazo al contrato sobre la mesa. Ya estaba acostumbrado a cláusulas extrañas, pero esta lo hacía dudar. No podía ignorarla. «Hay un punto que me preocupa», dijo al fin, reuniendo valor. «¿Cuál es?», preguntó Ricardo, alzando una ceja con una ligera ironía, como si ya supiera qué iba a decir. «Tengo que trabajar un año como secretario», le salió de golpe, apretando el bolígrafo con tanta fuerza que casi lo rompe. «Así es», respondió Ricardo con calma, recorriendo la sala con la mirada. «Es una condición del nuevo propietario». «¿No eres tú quien está comprando mi empresa?», frunció el ceño Javier. La pregunta era lógica. Javier esperaba una respuesta clara. Pero Ricardo solo esbozó una sonrisa, como si todo esto fuera un juego. «Yo solo soy el abogado», respondió con un leve movimiento de cabeza. «No soy yo quien decide». Javier sintió como algo en su interior se rompía. Todo aquello parecía una broma de mal gusto. Cerró los ojos por un instante, intentando ordenar sus pensamientos, pero la sensación de estar atrapado no lo abandonaba. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y entró una mujer. Había algo en su presencia que hizo que todos se quedaran en silencio. Era Elena. «Elena», dijo Ricardo con un dejo de respeto, y luego se dirigió a Javier. «Le preocupa la cláusula relacionada con su nuevo puesto». Elena avanzó con seguridad. Sus tacones resonaban en el suelo, y cada paso suyo imponía. Cuando su mirada se cruzó con la de Javier, él sintió un escalofrío. «Creo que no tiene otra opción», dijo con una sonrisa apenas perceptible, y se sentó frente a ellos. Había en su voz una firmeza que hizo que Javier, a pesar de todo, sintiera cierta admiración. Nora, que estaba cerca, no pudo ocultar su sorpresa. No esperaba encontrar a esa mujer allí y percibió como la tensión en la sala se volvía casi palpable. «Entonces, Javier», dijo Elena con una sonrisa gélida, como si supiera que ya todo estaba decidido. «¿Estás listo para firmar?». Javier no pudo pronunciar palabra. Miraba a todos, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Firmar esos papeles significaba aceptar la derrota. Pero negarse sería perderlo todo. «Yo», intentó empezar, pero las palabras no salían. Tenía un huracán dentro y no sabía por dónde empezar. Elena, inclinándose levemente hacia él, lo observaba con atención, como si disfrutara cada segundo de su confusión. «Vamos, Javier. No lo alargues más. Sabes que vas a firmar. Deja de engañarte pensando que tienes otra salida». Entonces Javier comprendió que ya no había marcha atrás.
Era el único camino. Tomó el bolígrafo y firmó los documentos, sintiendo como cada trazo le costaba. Elena sonrió, y sus ojos brillaban con una chispa de triunfo. Sabía que la victoria era suya. «Te has vuelto cruel», murmuró Javier, sin apartar la vista de su rostro. En sus palabras había tristeza. Sentía como cada gesto de ella le atravesaba el alma. «Javier», respondió Elena con una sonrisa amplia mientras se ponía de pie. Miró alrededor con la seguridad de quien ya lo posee todo. «Ahora eres mi subordinado. Ya basta de charla. Mejor ve por un café para mí y para Ricardo». Su voz era firme, casi como una sentencia. Con cada palabra, Javier sentía como su orgullo se desmoronaba bajo esa orden simple pero definitiva. Se quedó quieto unos segundos, pero sabía que no podía negarse. Con resignación, se levantó y salió a buscar el café, consciente de que ahora debía pagar por su pasado. «¿Y tú, Nora?», añadió Elena, girándose hacia ella con una mueca burlona. «Recoge tus cosas y lárgate de mi empresa». Nora, completamente desconcertada, no podía creer lo que acababa de escuchar. La desesperación cruzó su rostro y, de repente, se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. Sus pasos eran torpes, como si no pudieran seguir el ritmo de sus pensamientos. Mientras tanto, Elena permanecía sentada junto a Ricardo, discutiendo los próximos pasos. Por dentro, hervía de emociones, pero en un instante sus pensamientos volaron hacia aquel día en que Javier la había traicionado. Aunque ese recuerdo pronto se desvaneció cuando Javier regresó con una bandeja y 2 tazas de café. Ella, sin decir palabra, sonrió levemente, y le hizo un gesto para que se retirara.